problema con... Ya, bien. Ok, como les comento entonces, ya en términos técnicos, o sea, en términos em, contenido, ¿cierto? Filosofía y trabajo social. Partimos entonces con la gran pregunta sobre qué es la filosofía, ¿sí? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? ¿Qué se entiende por el hacer filosófico? Eh, una postura filosófica, acción filosófica, pensamiento filosófico, ¿sí? Es esa pregunta la que configura gran parte del quehacer filosófico, ¿no? Y por la cual muchas personas, muchos autores, ¿cierto? Se dan muchas vueltas, ¿cierto? Y dan eh, buscan recovecos de los discursos que hay y pasan por cuanta disciplina que hay para lograr para llegar a esta respuesta, ¿sí? Em, Hay gente que dice que esta respuesta se da ya a mayor temprana edad, o sea, a última, permiso, a mayor edad, disculpen, a mayor edad, ¿no? Es la respuesta a la cual llegan las personas que se dedican luego de mucho tiempo, ¿no? Y estamos hablando de gente que se dedica, que puede ser hasta los 60 años, ¿cierto? Y hay otras personas que creen que no, que la respuesta ya se puede dar desde previamente, ¿no? Alguien pequeño puede decir qué es la filosofía, ¿no? Estamos hablando persona pequeña, me refiero a a alguien que sea desde niñez, ¿no? O sea, em, alguien de 5 años que puede hablar, ¿no? Puede dar esa respuesta. Hay posturas así. Em, Antes de seguir con, con el contenido propiamente tal, em, quiero hacerles algunos alcances sobre, sobre las fechas que les propuse y les dejé sobre la mesa la clase pasada, ¿cierto? Para quienes no saben, hablamos ya de fechas eh, sobre evaluar, ¿no? O sea, con respecto a evaluar. Em, el curso va a estar dividido en notas que tienen que ver con ejercicios de taller o tareas, ¿cierto? Em, y con notas que van a realizarse, o sea, no es tanto taller la palabra, sino que más tutoría, ¿sí? Son ejercicios de tutoría, las tareas, ¿ok? Y por otra parte van a estar los ejercicios o las evaluaciones de cátedra, que son estas, ¿no? Si bien en un primer comienzo, desde hoy, ¿cierto? Vamos a ir a la par un poco con las tutorías mismas, ¿cierto? Va a llegar un momento en que vamos a abrir camino, ¿sí? Y las tutorías van a tener sus propios contenidos que son recursos de textos, ¿cierto? Artículos, resúmenes, ¿sí? Ahí se va a decir según la característica, pero van a tener que hacer tareas, es decir, desde lecturas que, que lo más probable es que yo no dedique tiempo a las cátedras para eso específicamente, ¿sí? Lo cual no quita que ustedes no puedan hacer preguntas al respecto, bien, sobre todo a las tutoras, ¿sí? De hecho, las tutoras pueden darles un espacio para explicarles estos textos, ¿no? Se pueden coordinar ustedes con ellas em, para, para, mm, para buscar quizás algunas instancias para que ellas les expliquen esos textos, ¿no? Por lo pronto, como les decía más adelante, ¿cierto? Va a venir esa divergencia, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco más lento, ¿cierto? Vamos a dar con nuestros primeros pasos, vamos a ir a la par, ¿sí? Ya se hablaba de una tarea que debían entregar, de una ficha, disculpen, que iban a entregar esta semana, ¿sí? Y por eso también las clases que voy a empezar a conversar pues, tienen un poco con eso, ¿no? Y ya hago la distinción también entre fichas y tareas, que son parte de tutoría, ¿sí? Las fechas, o sea, las fichas, si bien tienen una estructura similar a la tarea, por ahí van a tener distintos grados de complejidad, puede ser, pero la ficha se va a utilizar,
no como una nota Eso, para el eso, me quedé en porcentaje. una situación así, ¿no? Fracaso, Sebastián Vergara, ¿te puedo bueno, pedir que él le silencies conté mi el situación, que estaba pasando por un micrófono? Si malas no lo situaciones silencio. con mis padres, que eran Eva, solteros, micrófono. que no estaban felices con lo que tenía. Quería ver si puedo repetir. Ya, lo silencié yo. Gracias, Agustina. Parece que fue quien habló, ¿no? Pero bueno, No, yo. bueno, no me aparece tu nombre. Ah, María Paz. Gracias, María Paz. Bien, entonces estamos haciendo el recuento otra vez para quienes no estuvieron. Las fichas van a, lo más probable es que tengan una nota, ¿sí? O una calificación, pero esa nota no corresponde a ningún porcentaje del total de las notas de la asignatura, ¿sí? Las fichas, sobre todo, van a servir para que ustedes puedan poner en práctica ciertos conocimientos, ¿cierto? Para que empiecen a adquirir conocimientos y para que también tengan un espacio para probar, ¿no? Como la idea de brillar, ¿sí? Como no es la instancia oficial, o sea, como regulatoria ya definitiva, ¿no? Sería muy bueno que ustedes escriban esas fichas. Vamos a ver el carácter de obligatorio. Me parece que no va a ser tan así porque sabemos que estamos en un periodo también como un poco distinto a la cotidianidad de las clases, ¿no? Pero apuntamos a que sí tengan esa participación de las fichas, ¿no? Para que puedan ir trabajándolas. Ya se trabajó una ficha, ¿sí? Esa ficha, tú tienes sus revisiones propias em, y también ha servido un poco para diagnosticar, ¿no? Em, Lo que viene ahora, esta semana, habíamos hablado de una ficha 2, ¿ok? Y las clases van a estar con respecto a la ficha 2. Sin embargo, también está en veremos, o sea, vamos a conversarlo, de hecho, o sea, porque también no podemos hacer evaluaciones, aunque son calificaciones con notas, ¿no? Eh, sí, haga la pregunta, Giselle. Que para entender la ficha número 2 me metí a Lutame. ¿Ok? Ya me salía que soy parte del grupo B, Ya, pero genial. al ver el trabajo me sale como que reprobé porque no lo entregué en la fecha indicada y supone que Ya, tengo hasta 8. miren, no se preocupen por eso. Disculpen, deme un minuto porque voy a poner el enchufe acá en el celular o si no se me va a morir. De menos de un minuto. Bien, ahora sí. No se preocupen por eso, ¿sí? Vamos a... Tengo sueño. Eh, Nada que hacer al respecto. Em, Vamos a, a revisar eso, ¿sí? No se impacienten con cosas así porque esto es un proceso que está recién desenvolviéndose, ¿cierto? Es un poco de ensayo y error, ¿cierto? Es una situación no antes vivida, al menos eh, yo no he trabajado tampoco en clases así a larga distancia, que pudo haber servido mucho, ¿cierto? Pero, o sea, la experiencia que tengo es de un mes. Y ya, pues, démosle a ver qué sale y no se impacienten. O sea, digo como profe, como y también como conversaciones de la escuela, ¿cierto? Nuestra intención no es que em,
esto salga porque tiene que salir sí o sí, sino que sobre todo o sea, está presente esa idea de lograr el proceso educativo que se tiene planificado, ¿cierto? Pero sobre todo es que haya dentro del marco que tenemos como de acción, lo poco o lo que podamos ir compartiendo, ¿cierto? Sea significativo, ¿no? Que, por eso le digo, como hay algunas disposiciones, por ejemplo, lo que me decías de Nutamed, que ya están reprobados, no va a ser así, ¿ok? Estamos sobre todo anteponiendo la evaluación y la educación formativa, más que calificativa, ¿sí? Em, lo que no implica que haya notas de por medio también, ¿cierto? Pero no va a ser así tajante de es así o no es así y fue, no, ¿ok? Siempre hay espacio para el diálogo y para revisar situaciones puntuales, ¿cierto? Porque todas las personas tenemos esas situaciones. Bien, entonces disculpen, vuelvo al tema, ¿no? La filosofía. Filosofía presocrática es lo que vamos a revisar hoy. em, y entramos desde la pregunta, qué estamos entendiendo por filosofía, ¿cierto? ¿Qué es filosofar? Y ahí yo les preguntaba o les decía esto de, ¿es posible que la niñez filosofe, ¿cierto? Eh, Claro, o sea, una cosa podríamos decir también una cosa es hacer filosofía y otra cosa es pensar la filosofía, ¿no? Como desde una reflexión del hacer filosófico. Es como, no sé, ser futbolista y otra cosa es teorizar sobre el fútbol, ¿no? O quizás ser futbolista implica eso de teorizar sobre el fútbol, aunque muchas personas que se dedican al fútbol y que son futbolistas, eh, no tengan un entendimiento más profundo, solamente se dedican a la técnica, ¿no? Pero hacen fútbol igual. La filosofía es un poco eso, ¿no? Tiene eso de que muchas personas pueden estar haciendo filosofía sin darse cuenta, ¿no? Sin saber qué es propiamente lo filosófico, ¿sí? De manera inconsciente o no consciente. Em, Y hay otras personas que, claro, que nos dedicamos a eso y tratamos de desenvolver y de desamarrar algunos nudos que podrían estar presentes ahí a la hora de hacer filosofía, ¿no? Y para llevar a cabo un hacer filosófico eh, de la mejor manera posible. La filosofía, más allá saliéndonos de la pregunta propiamente tal de qué es filosofía y entrando un poco al relato histórico que se ha hecho sobre la filosofía, podríamos entenderla como múltiples corrientes filosóficas, ¿no? Y estoy hablando no solamente en términos así como quizás lo que ustedes han escuchado, quizás no lo escucharon, pero así como por nombrar algo, empirismo, em, racionalismo, escepticismo, nihilismo, no sé, existencialismo, todos estos ismos que pueden generarse como corrientes filosóficas, anarquismo, fascismo, si es que llega a ser filosofía el fascismo, no lo sé, lo dudo a veces, em, quién sabe, habría que analizarla más, em, etcétera, sí. Esas pueden ser ejemplos de corrientes filosóficas, ¿cierto? Pero quiero ir un poco más afuera de eso, porque estos modos de entender así como corrientes filosóficas se enmarcan dentro de una misma tradición, ¿sí? Que es la tradición occidental. ¿Y a qué me refiero con la tradición occidental? Precisamente la tradición que nace, ¿sí? Que tiene sus orígenes, que tiene su nacimiento, y es genial porque tiene su nacimiento, su mayor apogeo y su decadencia también, ¿no? Em, me refiero a la tradición occidental.
El fascismo puede llegar a ser una ideología. Tendríamos que entrar a disgregar el concepto de ideología. Porque ¿por qué no podemos decir que quizás el racionalismo también es una ideología, ¿no? ¿Cierto? La ideología como falsa creencia o como error en el, en el, en el análisis de lo real, ¿no? Eh, puede entenderse por ahí. eh, pero se tratan claro, de instaurar como unas corrientes de pensamiento, ¿cierto? Am, son eh, son corrientes que están dentro de esta misma tradición que yo les mencionaba, la tradición occidental. ¿Y por qué hago hincapié en esta distinción? Porque, claro, vamos a ver a autores como Aristóteles, ¿cierto? Ya lo vimos un poco con las clases anteriores, pero vamos a estar revisando Aristóteles, vamos a mirar algunas ideas de Platón, ¿cierto? Quizás por ahí. Vamos a avanzar con Kant, vamos a revisar existencialismo, ¿cierto? Me gustaría revisar también eh, filosofía no patriarcal también, que también tiene su lugar. Em, Sin embargo, esto mismo está en la misma fuente, ¿no? La misma fuente occidental, ¿sí? Em, ¿Qué otras fuentes hay? Pues bien, podemos encontrar eh, fuentes como la filosofía china, ¿sí? O la filosofía oriental, ¿cierto? Que igual esa concepción de Oriente y Occidente también está enmarcada en el mismo pensamiento, en un pensamiento moderno, ¿cierto? De dividir el mundo como Oriente y Occidente, como si eso fuese así realmente, ¿no? ¿Sí? O como decir el sur y el norte también, como son ideologías, también podríamos llegar a decir que son ideologías, ¿no? Como son ideas sobre el mundo, sobre el planeta, sobre todo, ¿cierto? Y una división del planeta. Pues bien, esas divisiones también surgen desde la filosofía occidental, ¿no? Gran parte de las nociones de realidad que tenemos provienen de ahí, y esto ha sido instaurado por las escuelas, ¿cierto? Por los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Frente a estos otros saberes que también se les llama filosofías, em, que pueden ser ya, como les mencionaba, la filosofía oriental o la filosofía china, ¿cierto? La filosofía andina, la filosofía mapuche, ¿cierto? La filosofía nahuatl, no sé, shipibo, ¿sí? Son distintas relatos del mundo y de entendimiento y de relación, ¿cierto? Que, que bien podrían también decirnos, ya la filosofía no solamente es esta tradición occidental, ¿ok? Sin embargo, es nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro camino pavimentado, ¿ok? Hemos sido criados en esta forma de ver el mundo, ¿sí? Estoy seguro que la mayor parte de ustedes han estado al menos 12 años escolarizados, ¿cierto? O 10, no sé, dudo, pero al menos tuvieron un camino, ¿cierto? Donde son una década de instauración de cierto pensamiento, ¿cierto? De transformación de sus pensamientos previos, que fueron insertados ahí, ¿no? Y no por ello tienen un carácter de malo previo, ¿no? Como a priori, no son malos a priori, no es dañino a priori, habría que empezar a revisar qué de ello podría no servirnos o podría ser ideas que no aportan mucho, ¿no? Em, ok, entonces, como les cuento, la historia de la filosofía tiene varias vertientes, ¿no? Eh,
son varios afluentes que están ahí, se entrelazan, se encuentran, se desencuentran, y arman algún tipo de una red, ¿sí? Que ya podríamos incluso a desarmar la linealidad que podemos creer que hay, pero al menos para sentarnos y no, y no vagar tanto tampoco en la desmaterialidad que nos puede llevar la filosofía. Vamos a establecer algunos parámetros comunes para no tener esa sensación de perdernos, ¿sí? Permiso, voy a tomar agua. Ok. em, Comenzamos entonces la idea de filosofía occidental, ¿cierto? Como yo les decía, la filosofía que nace, que tiene su mayor apogeo en Grecia, ¿no? Esto es Helenia, como le menciono, no sé. Estamos hablando de pueblos que, claro, nosotros le llamamos Grecia, pero era la polis, ¿no? Atenas, ¿sí? Son, son no sé cómo, no sé si mencionarles distritos, pero son estos como células, ¿cierto?, de gobiernos, células de ejercicio político, ejercicio ético, ¿sí? Células de encuentro de ciudades pequeñas, ¿cierto? Ciudades-estado, claro, ese se menciona la polis como ciudad-estado. Es una, es una pequeña, pequeño lugar, ¿cierto? Es como decir ya la población tanto nomás, ¿cierto? Carica igual es grande, estamos hablando de sectores pequeños, donde hay encuentros, donde no hay muchos focos, ¿sí? Em, sí, ahí son distintos polis dentro de esta región europea, mediterránea, ¿cierto? Que tienen cosas en comunes porque comparten un clima común, comparten un suelo común, ¿cierto? Eh, Comparten, es como la idea de la IU acá presente, ¿no? Como ciertas unidades territoriales que tienen sus propios modos, ¿no? Y que se encuentran igual, hay comercio, hay guerras, ¿cierto? Hay también luchas de poder, luchas de dominio, ¿cierto? Y estamos situándonos acá 500 años antes de Cristo, más incluso aún, ¿cierto? Em, donde empieza a surgir este pensamiento sobre la naturaleza, ¿sí? Em, pero un pensamiento sistemático, ¿sí? No quiere decir que aquí no sé, en el territorio aymara, ¿cierto? O en este sector aymara no haya existido ese mismo pensamiento, ¿cierto? O en la India tampoco, ¿sí? O en otros lugares, ¿no? La Amazonía, ¿sí? Pero este modo de pensamiento tiene algo particular, ¿sí? Tiene un relato que es particular, que es uno de los conceptos y de las ideas que va a transformar toda la era, ¿sí? Que es el concepto de razón, ¿sí? O dicho en palabras griegas, el concepto de logos, ¿sí? Javiera, ¿te escucho o te leo? Em, ¿Cómo hago eso? Si no tengo bloqueada el ingreso al Zoom. No logro captar qué es lo que precisamente quiere. Vamos a retomar. Javiera, no logro captar qué es lo precisamente que quiere que le agregue a dónde. No No, lo haría, pero lo no. que pasa es que la compañera se salió de casualidad
y ya entró. Eso Ok, no era. ya, genial. Em, s- em, entonces estábamos en esta idea de la polis, ¿cierto? Del nacimiento en esta polis Atenas, o ni siquiera es Atenas, estamos hablando de... eh, hay es la palabra precisamente, el griego en el cual está marcado gran parte de la filosofía, ¿cierto? Es jónico, ¿sí? Es jónico, griego jónico. Allá no es necesario profundizar en esto, pero como los dialectos, ¿no? Está el castellano, no sé, o el español, el vasco, ¿cierto? En términos del pensamiento del lenguaje eh, lat- em, romance latino, ¿cierto? O puedes hablarse del español chileno también, no sé. Claro, en esa región también habían distintas dialectos, distintas fórmulas de hablar el mismo idioma que era este Greek, ¿no? En inglés. Em, y ese dialecto precisamente es jónico, ¿sí? Es el cual escriben los primeros pensadores de esta tradición. Em, y como les mencionaba, ¿cuál es el mito fundacional, de alguna manera de decirlo, que funda todo este remolino y espiral de ideas y de encuentros y desencuentros? Va a ser la palabra y el concepto de logos. Logos. Lo voy a escribir en el chat. Ok, logos. En, en griego se escribiría algo así como esto. Eh, Profe, logos era razón, ¿verdad? ¿Eso es lo que te había dicho? sí, eso fue lo que dije. Ay, Logos. Ok. Enviado. ¿Sí? Esa es la palabra latina. O sea, la palabra griega. ¿Ok? Ahí dice logos. Aunque sí, igual está bastante, bueno, una lambda, una O, la gamma, O y la Z. No, esa es una S común. Bueno, pero logos, ¿ok? Eh, logos, y claro, yo les decía, era la razón, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué se entiende por esa razón? Es la pregunta, una de las preguntas que está ahí, que está presente. ¿Qué se entiende por esa razón? También se traduce como derechamente palabra, ¿sí? Logos va a ser la traducción, o sea, va a ser la forma de decirle a la palabra, ¿ok? Eh, después deriva en ya cuando hay no solamente la traducción literal, ¿no? Pero se evoluciona también ese logos y también puede llegar a comprenderse como un estudio, ¿cierto? Como una disciplina de un logos, ¿no? Como una, eh, una revisión, ¿sí? De lo real, de todo lo posible que pueda existir, y de lo que no también, ¿cierto? De lo que no puede existir también se intenta decir algo, em, pero está ahí esa racionalidad, ¿no? Ese logos. Em, es el logos que habla Heráclito, ¿sí? Vamos a mencionar a Heráclito y a Parménides como dos de los primeros pilares de esta herencia, ¿no? Son los primeros pilares. Y son pilares porque precisamente eh, tienen menciones de algo contrapuestas, ¿ok? Y esa es la genialidad que podríamos darle un poco de importancia a esta ya herencia, ¿cierto? Porque no tienen una fuente común, ¿no? O sea, no tienen, si bien son dos personas que habitaron esta misma región por ahí, por los Mediterráneos, ¿cierto? Son personas que
tienen un poco una parada, ¿cierto? O una perspectiva distinta sobre el ser y sobre muchas otras cosas más, ¿no? Ahora, lo que nos ha llegado eh, a nosotras de eso, de lo que ellos escribieron, es muy poco, pero muy valioso, ¿ok? Em, Hay escritos, hay recopilaciones, ¿cierto? Hay fragmentos que se encuentran por distintos, pero en serio, o sea, hay fragmentos que pueden ser bastante irrisorios. Por ejemplo, en los textos de Heráclito, hay fragmentos que, por ejemplo, el fragmento, no recuerdo, 37 me parece que era, no estoy seguro, a verificar, pero era un fragmento que solamente dice remedios, ¿sí? Y es una cosa loca, porque no se sabe de dónde salió eso, o sea, se sabe de qué lugar se encontró, pero a qué se refiere, está fuera totalmente de contexto, pero es un escrito que lo dejó Heráclito, ¿sí? Es como una recuperación de esa palabra que solamente dice remedios, ¿sí? Y con eso ya podemos afirmar que al menos en esa época, ¿cierto? Hay una noción de remedios al menos, ¿no? Como remediar algo, ¿sí? Remediar. Em, la escritura filosófica está, y yo también a veces la hallo así, la filosofía como un género literario también puede llegar a nombrarse, ¿no? eh, como un género literario, ya sea escrito u oral, ¿cierto? Que habla sobre ciertas cosas, ¿sí? Y que tiene un modo de expresarse, ¿sí? Em, yo no soy literato, em, pero sí me ha interesado mucho la literatura y me aventuro a decir un poco esto que la filosofía es más un género literario, pero quién sabe, ¿no? Quizás es al revés, ¿no? La literatura está enmarcada en la filosofía, quién sabe, el huevo o la gallina, que es lo primero. Pero sí hay mucha escritura filosófica, mucha escritura filosófica. Em, Tenemos entonces como estos primer paso de la filosofía, ¿cierto? Las primeras dos piedras de anclaje. Entonces tenemos a Heráclito y Parménides, ¿ok? Que son las fuentes más fuertes, ¿sí? Las fuentes más fuertes y es muy probable que todo desarrollo posterior, ¿cierto?, se marquen dentro de una de estas dos posturas, ¿cierto? O tengan mucha relación con una de estas dos posturas, ¿sí? Incluso la filosofía contemporánea, ¿no? Em, Me gustaría preguntarles a ustedes directamente si es que conocen autoras de filosofía, si lo pudiesen ir escribiendo en el chat. Lo agradecería como para también tener un marco de referencias, ¿no? Si pueden ir haciendo una lluvia de ideas de nombrar filosofías, filósofas, filósofos, lo agradecería. Aló, aló, aló. ¿No? Sí. Pero ¿no hay alguna respuesta al respecto? Si pueden nombrar algún filósofo o alguna filósofa. Ok. Em, Bien. ¿Cuál era la idea? La idea es cómo algún filósofo o filósofa em, están relacionados con estas dos fuentes, ¿no? Aristóteles, claro. Gracias. Eh, claro, Aristóteles, es lo que también les he mencionado. Sí, eso es, básicamente. ¿Sí? ¿Cuál es la distinción? Sócrates, claro. Bien, ¿cuál es la distinción? Vamos a situarnos entonces ya directamente en terreno histórico, viendo que ya nos quedan 20 minutos de clase, ¿cierto?
hay un punto crucial dentro de esta historia de tradición filosófica occidental, ¿no? Hay un punto crucial, ¿sí? Y es como uno de los otros puntos originarios también de esta historia, ¿no? Que va a ser el personaje de Sócrates, ¿sí? Em, el personaje de Sócrates es una persona, ¿cierto?, que muere ya a mayor edad, es condenada a muerte, y, y es uno de los personajes eh, literarios, o uno de los personajes que está presente en otra obra de otro filósofo que es Platón, ¿sí?, que es su discípulo. Bien, este personaje, Sócrates, existió en una época determinada, ¿cierto? Insisto, estamos hablando de al menos 500 años antes de Cristo. Voy a aprovechar esto que tengo acá, Sócrates, a ver al tiro la fecha, ¿no? Em, bueno, dice quinto también, no sé la fecha exacta. Fallecimiento dice que fue el 399 antes de Cristo, a los 71 años, ¿ok? 399 a los 71 años. Todo lo que está antes de Sócrates, Heráclito, Parménides, que les mencioné, ¿cierto? Todo eso y otras cosas más son, son, son los llamados presocráticos, ¿ok? Y todo lo que sigue después es la historia ya como la filosofía bien formada, se podría nombrar. Ya cuando ya porque supuestamente en Grecia la filosofía alcanza su pic con Platón, ¿ok? Que es el quien sistematiza ya mucho de lo que se ha visto, y después Aristóteles viene a reforzar todo eso, y claro, también en contraposición con ciertas teorías de Platón, pero viene a hacer lo mismo, que a aumentar el legado, ¿no? Viene a engrandecer el legado. Discúlpenme que me están preguntando. Bien, volví. Lo siento, era carácter urgente. Sí, a ver, sí, estábamos hablando de la apología que aparece eh, la muerte de Sócrates, ¿cierto? Por Cicuta. Estábamos en este proceso, en este punto en que Sócrates decimos que es quien marca el presocrático y lo que viene después, ¿no? Em, bien. Mencionamos entonces ya a dos autores que son eh, Heráclito y Parménides, como dos
pilares, ya lo dije, ¿no? Em, ¿Cuál es precisamente la, la distinción? Y acá ya les pido un poco, porque vamos a entrar en un poco algo que se llama ontología, ¿no? O metafísica. Ontología, preferimos decir un poco, em, que se relaciona con el ser, ¿no? Con el ser de las cosas, ¿sí? Em, la metafísica, la ontología como el estudio de lo que es, ¿no? En su más amplio espectro de entendimiento, ¿no? Em, Desde la postura de Parménides, ¿sí? Eh, lo que se va a hacer mucho hincapié es que está la estructura del ser, ¿cierto? Eh, que es, ¿cierto? Y que siempre es y estático y es una forma de que, de comprender que todo lo que existe ya está siendo y va a ser, ¿cierto? Y todo tiene su ser, ¿ok? Y a su vez está la posibilidad de no ser o de la nada, ¿ok? Sin embargo, em, la nada no puede llegar a ser jamás, ¿ok? O lo que no es, no puede llegar a ser jamás porque no es. No tiene ninguna sustancia, no tiene ninguna entidad, ¿no? Es precisamente la carencia de todo ser, ¿ok? Em, Se comprende entonces así la, la, mm, la realidad y sobre todo desde la óptica de Parménides, ¿no? Eh, y podríamos llegar a decir incluso que esto del movimiento que supuestamente hay de las cosas es eso, ¿no? Un supuesto, es es una apariencia que podemos creer que hay movimiento de las cosas, ¿no? Pero en realidad no existe el movimiento, ¿ok? Porque siempre todo es, ¿sí? Y este movimiento que hay es solamente una de las percepciones puntuales, ¿no? Una percepción eh, muy limitada de la humanidad, ¿sí? Eh, no vamos a hablar de absurdo, ¿ya? No contiene esa palabra, al menos no, yo al menos no lo concibo que Parménides pueda concebir así el ser, ¿no? Como absurdo, o el no ser como absurdo, ¿no? Lo que sí podemos decir que el no ser, porque si decimos que es absurdo el no ser, le estamos dando entidad, ¿ok? Em, le estamos dando entidad, ¿sí? Cuando decimos que algo es tanto, le otorgas entidad, ¿sí? No se puede decir nada del no ser más que es nada, o más que nada, ¿ok? Más que no ser. Nada puede crear esta nada que se entiende como algo que no existe, que no es, ¿cierto? Em, no es generadora de nada tampoco, ¿no? No es productora de nada. Eh, es la idea de que todo está en un ser constante y todo lo que podemos encontrar ahora, todo lo que podemos conocer y todo lo que está dentro del mismo ser, ¿no? Y vuelvo a insistir, la transformación de las cosas es solamente eh, apariencia, ¿no? Es como, es, es- es- es una idea que tenemos las personas, que las cosas mutan, ¿no? Dentro de nuestro campo perceptual quizás sí, porque somos unas personas sumamente eh, limitadas en nuestra percepción y hay muchas cosas que no llegamos a comprender. em, Porque precisamente eso que no comprendemos en realidad es el no movimiento, ¿no? El, el hecho de que hay algo que está ahí permanente, que es inmutable, ¿sí?
que es inmutable, que podríamos decir que tiene la capacidad también, o la idea de eternidad, ¿no? Sí, permanente, ¿ok? Y por otra parte, tenemos entonces la postura heraclitiana, Heráclito, Heráclito de Abdera, Heráclito, ¿sí? A Heráclito se le adjudica la idea esta, ¿cierto? La frase, eso de no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Supongo que la han escuchado, ¿no? Em, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque ese río al cual yo entro, ¿cierto? Dejó de ser el que cuando yo había entrado antes, ¿no? Y es otro, ¿ok? E incluso esa persona que entra, o sea, mi yo que entro a ese río y luego vuelvo a entrar en un periodo de tiempo más adelante, ¿cierto? Incluso ese movimiento, incluso la persona ya no es la misma, ¿sí? Es la idea del cambio, ¿sí? La idea de la transformación. Podríamos decir también como la idea del cambio perpetuo, ¿no? De la transformación perpetua, del movimiento, ¿sí? Em, las cosas que no son pueden llegar a ser, ¿sí? Lo que no es en este momento puede llegar a ser. Em, es bastante parecido quizá a la discusión Aristóteles-Platón, y si podemos analizar luego más adelante un poco esas reflexiones, ¿cierto? Vamos a ver que, claro, responden a esta misma base, ¿no? A la idea de si es que desde lo que no es puede llegar a ser o no, ¿ok? Y si algo que no es puede llegar a ser, entonces hay cambio, hay transformación, hay movimiento. Em, de ahí también se pueden eh, leer estas pugnas actuales como las marcamos como en el conservadurismo o el revolucionarismo, ¿cierto? Pero la idea de conservar o perpetuar ciertas cosas frente a esto de la idea de la revolución constante, ¿no? Em, esta idea de las identidades estáticas, ¿no? Que somos una persona y somos siempre la misma persona, o la otra persona tiene cierta forma, ¿cierto? O las tradiciones, ¿cierto? De países son estas y no pueden haber cambios, ¿cierto? Responden un poco también son coletazos, ¿cierto? Del mundo como algo que no muta, ¿no? Inmutable. En cambio, estas ideas quizás Profe, más disculpe actuales, que le interrumpa. como incluso podríamos hablar de la teoría, ¿sí? Se escucha demasiado mal ahora, se está entrecortando y la imagen se congela. Ahora, ¿se escucha mejor? Aló, aló, aló. ¿Estará mejor ahora o no? ¿El audio, Sí, al sí, sí, menos? ahora me acuerdo. Ok. Bien. Gracias, Brian. Claro, es que, claro, la idea de la evolución también está planteada en la idea de transformación, ¿no? Está planteada en la idea de la mutación. A lo que es como son los pilares fundamentales de comprender la realidad. Yo le decía, le mencionaba la idea no sé, de la teoría de género, o esta postura sobre la posibilidad de la transexualidad, ¿cierto? Porque hay posturas que dicen que no es posible la transexualidad, ¿ok? Pero la idea de las posibilidades de la transexualidad tiene también mucha relación con esta idea del ser que muta, ¿no? De lo que somos
no es algo que está ahí como una esencia que se esconde y que nadie más puede o que nada más puede transformarla, sino que en realidad es un ser que es dinámico, ¿sí? Esa es precisamente la profundidad de la distinción de Heráclito y Parménides, ¿no? Em, Porque en realidad nos lleva a dos posturas que son antagónicas, ¿ok? Son dos posturas que podríamos, o sea, yo al menos no he logrado hallar la, l- la síntesis, por decirlo de alguna manera, o el encuentro de esas dos ideas, ¿no? Porque son ideas que te llevan a posicionar, o sea, son profundamente, son perspectivas profundamente que te llevan a ver el mundo de cierto lugar, ¿no? Em, Incluso ahí después puede venir, no sé, la creencia en Dios, por ejemplo, que son de esos temas que siempre salen como a la luz y a la palestra en filosofía o en teología, ¿no? Como crees en Dios, ¿no? Eso va un poco lo mismo si es como si considero a Dios un Dios que es un ser estático que no muta, o si considero que Dios es la transformación misma, ¿cierto? Como esa pregunta sobre Dios es una pregunta secundaria, ¿no? La pregunta fundamental que al menos de esta tradición filosófica es ¿el mundo muta o no muta? Y si lo que vemos que muta, ¿cierto? ¿Es apariencia o no es apariencia? ¿Ok? Esa es como decir, ¿nos está engañando esto que veo y que siento? ¿O en realidad hay transformación, ¿cierto? Y, y hablo en su sentido más profundo que uno pueda pensarse. Em, eso por hoy al menos, ¿cierto? Entonces tenemos, cerrando ya, dándole la vuelta un poco forzada, pero estamos a 4 minutos, ¿no? Cerrando entonces, considerar uno, em, eh, diversas fuentes filosóficas, ¿sí? Diversas historias filosóficas, ¿cierto? Em, Sin embargo, vamos a tener como primordialidad la filosofía occidental y que ya no está occidental, digámoslo así, porque ya está empapada de muchos saberes distintos, ¿no? Em, ya hoy, en, no sé, 2020, ¿cierto? Siglo XXI, la filosofía que creemos que era la occidental, ¿cierto? Ya no es tal. De hecho, yo haga ahora sobre Heráclito o Parménides, ya está empapada por mis saberes, ¿no? Está empapada por mis lugares de cuna, ¿no? O sea, yo no nací en una escuela, también lo que les mencionaba, ¿no? Eh, Muchos de nuestros conocimientos vienen de esa tradición occidental, pero recordemos que tuvimos un periodo pequeño de 1 a 5 años al menos, quizás algunos más o algunos poco menos, que fueron fundamentales, donde aprendimos muchas cosas que no tenían que ver con, con esta racionalidad escolar, ¿no? Y esas 5 años, primero o 4, dejémoslos como son fundamentales, que también somos seres que estamos mucho más expuestos a aprendizaje y a estímulos que ahora ya más grandes empezamos a limitar, ¿no? Para poder movernos de una buena manera en el mundo. Tenemos entonces esto, nuestra raíz filosófica occidental que está empapada de distintos saberes, ¿cierto? Tenemos que un personaje entonces desde de esta matriz occidental en la cual hallamos a Sócrates, ¿cierto? Como el eje entre decir presocrático o postsocrático, ¿cierto? Aunque también vamos a encontrar después las divisiones temporales, ¿no? Como clásica, moderna, contemporánea, post-contemporánea, ¿cierto? Transmoderna también se habla. em, la era cyborg también estamos hablando ahora, ¿no? Como, bueno, son locuras que llegan a veces em, y que construyen también el mundo, ¿no? Em,
Tenemos entonces como tercer punto también a estos dos pilares fundamentales que les mencionaba Heráclito y Parménides, como las dos grandes posturas y fuertes fundamentos sobre decir si la realidad o el ser solo es, o sea, el ser es y lo que no es y nada, o decir que en realidad lo que no es puede llegar a ser, ¿no? Puede haber un movimiento desde el no ser, ¿sí? El fundamento es básico. Si no hay nada, nada se puede generar, ¿sí? De la nada, nada. Eso, Parménides y Heráclito es cómo muta entonces todo, ¿cierto? Cómo muta todo si debe haber algún componente que no está haciendo, ¿no? Debe haber algo que no está presente, ¿no? Hay un desarrollo, hay un movimiento. Bien. La próxima clase, entonces, revisamos ya, vamos a avanzar un poco, ¿no? Con, con darles un poco otros tips, ¿no? Vamos quizás a avanzar un poco más rápido también. Ya antes de despedirme, quizás lo último es recordar que esta distinción también es ontológica, ¿no? Y lo vamos a retomar la próxima semana. Bien, se me ha pasado la hora. Le dejamos las dudas para la otra clase, ¿ok? Si las tienen, las escriben y las conversamos la otra clase. Que les vaya bien. Nos vemos el jueves. Voy a subir la clase diacrónica, ¿ok? Y bueno, no voy a poder responder las preguntas que tengan, pero el próximo lunes, ¿no? Jueves, me parece que a la misma hora, pero voy a subirle la clase diacrónica, que voy a avanzar solamente con una sincrónica y una diacrónica. Que les vaya muy bien.